Bene, allora cari colleghi, benvenuti per questo. Estimados colegas, bienvenidos a este encuentro. Tenemos tres ponentes y por ende lo podemos considerar una conferencia de prensa. Considerarlo una conferenza stampa. L'occasione la sappiamo, ieri abbiamo avuto la Conocemos la ocasión y ayer tuvimos la felicidad de recibir este decreto firmado por el Papa. Causa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. La declaración del martirio que abre el camino hacia la beatificación. Entonces, estamos hoy aquí para recordar la figura de Monseñor Romero, comentar este evento, y tenemos para hablarnos de esto el colaborador del postulador que ha trabajado en particular para la composición de la escritura del Appositio que fue presentada a la congregación para llevar adelante la causa y llegar a este decreto, y es el profesor Roberto Morozzo de la Roca, profesor de Historia a Roma III y conocido biógrafo de Monseñor Romero. Primero Dios, vida de Monseñor Romero. Y tenemos hoy la felicidad de tener aquí al padre Jesús Delgado, que fue secretario personal de Monseñor Romero, postulador diocesano y también biógrafo de Monseñor Romero. Damos la palabra a Monseñor Paglia para su introducción. Gracias, Monseñor Lombardi, por esta oportunidad. Un saludo a todos ustedes. Y hay una singular coincidencia. El decreto fue firmado el día de la fiesta de San Óscar, ayer. Por ende, tiene una serie de coincidencias de este largo proceso. Y la gratitud va antes que todo al Papa Francisco, que con este decreto cierra un largo periodo de trabajo y presenta a Romero como beato mártir por la fe de la Iglesia de este inicio de milenio. Estoy agradecido también con Papa Ratzinger porque fue el 20 de diciembre de 2012 con quien tuve mi primera y última audiencia, considerando que un mes y medio después dejó el pontificado para abrir el camino para que la causa pasara del Santo Oficio a la causa de los santos. Pero también pienso en Juan Pablo II, con el cual muchas veces, también junto a Padre Delgado, hablamos de Romero, y él quiso de manera firme incluirlo en el texto para los nuevos mártires en la celebración del 2000, dejado afuera de propósito. El Papa quiso con su lapicero corregir el borrador y escribió finalmente la memoria de Monseñor Romero. También quiero agradecer a Pablo VI, que fue inspirador y defensor de Romero. Por eso es que la causa, después de largas diligencias, llegó a una conclusión con la Congregación para la Causa de los Santos. Y el cardenal Amato ha aportado también con rapidez el proceso, tomando en cuenta la extraordinaria cantidad de material que recogió el profesor Morozzo, y el archivo de Romero lo componen más de 50.000 páginas y el análisis de la vida del país. Creo que Romero es como decir un primer mártir de los nuevos mártires contemporáneos. Como saben, la Iglesia italiana eligió el 24 de marzo, día de su muerte, para venerar
todos los mártires contemporáneos. Una larga lista que sigue aumentando, y las Naciones Unidas eligieron el 24 de marzo como Día Internacional por el Derecho a la Verdad relativo a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas. Podríamos decir que, recordando también la atención de la Iglesia Anglicana, que en el año 2000 colocó la estatua de Romero entre los 10 santos frente a la fachada de la iglesia Westminster. Podríamos decir que Romero es un santo que desde El Salvador extendió su testimonio de la Iglesia Católica entre los cristianos y los hombres de buena voluntad en el mundo. Y abrí con la puntual coincidencia con la fiesta de San Óscar, con otra que es para mí como un sigilo de todo este proceso. Creo que ustedes me van a hacer muchas preguntas sobre el proceso. Porque es así. ¿Quiénes fueron los enemigos? Pero yo pienso que hoy no es tanto el día de mirar al pasado. Más bien es el día para considerar una profecía. ¿Qué es esta? Teníamos que esperar el primer papa latinoamericano para beatificar a Romero. Porque en el encuentro entre la beatificación de Romero y el pontificado de Papa Francisco hay una semejanza que yo veo en esa afirmación de una iglesia pobre para los pobres. Y a confirmación de esto, quisiera comunicarles que ya hace 3 meses se abrió en El Salvador, en la Arquidiócesis de San Salvador, el proceso de beatificación del padre Rutilio Grande, porque es imposible entender a Romero sin el padre Rutilio Grande. Por eso es que este número de coincidencias explica esta beatificación. Romero fue un pastor. Y el vínculo con Grande es evidente. Hubo muchas interpretaciones de este encuentro. Yo me refiero a las mismas palabras de Monseñor Romero, un testimonio en el cual Monseñor Romero escribe que esa noche, cuando asesinaron a mi brazo derecho al padre Rutilio Grande, también los campesinos quedaron huérfanos de su padre y de su más grande defensor. Fue durante la víspera de oración frente al cuerpo del padre jesuita muerto por los pobres que yo entendí, dice Romero, que ahora me tocaba tomar su lugar, sabiendo bien que me jugaría la vida. Y muchas veces Romero escribe, esa noche Dios me dio una especial fortaleza para combatir un gobierno, para combatir una opresión que aplastaba a los más débiles y los más pobres sin piedad. Durante el tiempo de Romero, mataron 20 padres alejados de la ciudad, la misma cantidad de religiosos, un pobre cura que confesaba en su parroquia. Los escuadrones de la muerte lo mataron porque él también confesaba a los guerrilleros. Había un clima de persecución contra un pastor que, por la inspiración evangélica,
por los documentos del Vaticano II de Medellín, eligió vivir entre los pobres para defenderlos de la opresión. No había motivos ideológicos y tampoco análisis sofisticados de un pensamiento marxista o semejante. Romero fue matado en cuanto había elegido esta perspectiva. Un testimonio muy bonito que no está en las actas porque me llegó después de haber hablado con él muchas veces es la de Gustavo Gutiérrez, que muchas veces tuvo la ocasión de hablar con Romero. Y dice, en un cierto punto, Monseñor Romero no quería estar arriba de las partes. Quería la paz en el país, pero eligió su compromiso estando al lado de los pobres. Encontró una clara conciencia que no era su tarea encontrar soluciones de orden político, pero fue firme en la defensa del derecho de la Iglesia para opinar cuando la dignidad de la persona humana está en cuestión. La defensa del débil y del excluido tiene costos, y Monseñor Romero fue consciente de eso, pero su fidelidad al Evangelio y a la Iglesia lo mantuvo de pie y además con esperanza. Esperanza que quiso infundir al pueblo salvadoreño y en particular a los más pobres. Estos testimonios confirman toda la documentación recogida de un pastor que dio la vida por su pueblo. Yo aquí quise describir rápidamente en las hojas que tienen este itinerario, porque el problema principal es cómo justificar una muerte por martirio en odium fide. Romero, sin duda, quiso vivir una fe, una iglesia como la del Vaticano II, atenta a la paz, a la justicia y a la verdad evangélica. No hay duda que en esas últimas décadas los eventos de los nuevos mártires nos ayudaron a entender el sentido del martirio. Pensemos en el padre Kolbe. No fue asesinado, dio su vida. El martirio es dar la vida. O pensemos en el padre Puglisi, que fue asesinado por motivos políticos. Sí, también. Pero se quería callar a aquella iglesia y también se quiso callar la iglesia de Romero. Las acusaciones que recibió de comunista en un momento de fuertísima polarización que se daba a todos los que estaban más cerca, a los más humildes y a los más pobres. Romero tuvo muchas incomprensiones con el nuncio, con algunos hermanos, con muchos en Roma, con muchos en su país, políticos, intelectuales, aunque pocos con propietarios de tierras en su país. Romero nunca se hizo para atrás. Me decían que estaba plagiado por otros grupos y otros le escribían las homilías. Un párroco franciscano que conocía bien a Romero me dijo un día, era suficientemente soberbio para que le escribieran otros las homilías. Romero era un gran predicador. Se movilizaba con altoparlantes en el carro y llevaba muchos caramelos. Iba en medio de la gente, igual que el padre Rutilio Grande. Y esta es la iglesia que querían callar. Por eso yo siento que hay que decir que de verdad Romero es un mártir de la iglesia del Vaticano II. Una iglesia, como decía el Papa Juan Pablo, que es madre de todos, pero en particular de los más pobres. ¿Qué quiere decir hoy
la beatificación de Romero. Desde 1980, el mundo cambió por lo menos 2 veces. Después del 11 de septiembre de 1989, ahora con los atentados de París y otras situaciones, Romero, en este momento de grandes complicaciones históricas, Romero representa ese coraje evangélico de una fe que no se queda en los principios, pero que elige el aspecto social del dogma, que elige ensuciarse las manos con los más pobres para hacer entender que Dios está de su lado, no para elegir una parte. La novedad de la cual quiero hablar es la siguiente. Estar del lado de los más pobres era la preocupación de Romero. Quería decir una manera más eficaz de estar del lado de todo el país. Todo el país. Este es el mensaje que yo creo que tenemos que recoger. Y más allá de las opiniones sobre él, queda como ejemplo su muerte en el altar. Siempre me pregunté, ¿por qué eligieron matar a Romero a 30 metros de distancia con el riesgo de equivocarse de objetivo? Y no lo mataron en su casita allí cerca, con una metralleta con la cual no se podían equivocar. Eligieron matarlo en el altar. Por eso es que el Papa Juan Pablo II quiso subrayar cuando dijo, y él tenía bien en mente los otros 2 cristianos asesinados en el altar, Thomas Becket y San Estanislao de Cracovia. Dijo, lo mataron en el momento más sagrado, en el acto más alto y divino. Fue asesinado mientras ejercía su misión santificadora, ofreciendo la Eucaristía. Creo que estas pocas palabras resumidas les dejó la lectura del texto y de la biografía del profesor Morozzo para entender, obviamente, la belleza y la fuerza de esta decisión del Santo Padre, que fue confortada por el juicio unánime, sea de la Comisión Teológica o de la Comisión Cardenalicia. Todos concordaron que Romero fue asesinado en odium fide. La verdad que salió de los papeles esta vez tuvo plena aceptación. Muchas gracias. Gracias por su entusiasmo con el cual llevó adelante esta linda causa hasta el final. Profesor, dejo a usted la palabra. Gracias. Yo también quiero decir algo sobre la muerte de Monseñor Romero. Momento crucial para comprender su historia humana y religiosa. La muerte era anunciada diariamente a Romero por medio de amenazas que le contaban amigos. Recibía cartas llenas de insultos, llamadas con amenazas, anuncios por televisión en los cuales Davinson daba su nombre. Por comunicaciones de las autoridades, atentados a los cuales escapó por muy poco, como en una iglesia poco antes de ser efectivamente asesinado. El contexto es el de una persecución realizada contra el clero y los fieles de la iglesia de San Salvador. Y Romero no quería distinguir su destino al de los 6 padres de un total de 100 de la arquidiócesis que habían sido asesinados y muchos más maltratados o amenazados.
Centenares de catequistas habían sido asesinados, en particular en las zonas rurales. En algunas parroquias era muy peligroso asistir a la misa. Existía el riesgo de desaparecer a la salida o había el riesgo de desaparecer en caso de arrestos o requisas si en las casas los soldados encontraban una Biblia o una fotografía de Romero. Hasta Pablo VI, en aquel tiempo, era considerado un subversivo o comunista. ¿Por qué esta persecución? ¿Por qué la Iglesia en El Salvador, coherente con el Concilio Vaticano II, el documento del Magisterio Pontificio de Medellín, de Puebla, se preocupaba de los pobres que en la época eran masas de gente sin trabajo o subocupada? Era una economía de cultivos de exportación administrados por la oligarquía. Pero el café, algodón, caña de azúcar daban trabajo a campesinos sin tierra y agricultores solo por 2 o 3 meses al año, según el cultivo, y el resto del tiempo era desempleo y hambre. La clase dirigente oligárquica confundía la nueva sensibilidad social de los católicos, que sin duda tenía recaídas a nivel sindical, por el hecho que los campesinos se organizaban para pedir un justo salario. La oligarquía confundía esta sensibilidad social católica con subversión o comunismo. Los ricos en el pasado habían financiado la construcción de las iglesias, habían mantenido el clero. Y ahora, a sus ojos, este mismo clero, que ya no apoyaba la pirámide social tradicional en la cual se sustentaba el poder oligárquico tradicional, a cuyos órdenes estaba la dictadura militar que desde medio siglo gobernaba en El Salvador, y quien comandaba era la oligarquía. La Iglesia, según esta clase dirigente, había traicionado a quien le había mantenido y aumentado. De aquí el gran odio de la oligarquía hacia el clero y los fieles que mostraban sensibilidad social y querían un país más justo y solidario. El crecimiento de una guerrilla castrista, con su violencia, también era imputada a la influencia de la Iglesia por el origen católico de muchos de los que militaban en la guerrilla. En realidad, en El Salvador todos eran católicos por origen y tradiciones culturales. Hay que decir, además, que Romero y la guerrilla tuvieron relaciones a veces críticas. La opción revolucionaria era la alternativa a la solicitud de justicia y de reformas hechas por Romero, que se encontró aplastado en la polarización entre la oligarquía y la guerrilla. Estos dos extremos, y podemos decir en este dificilísimo contexto, Romero pedía conversión a los ricos y los invitaba a compartir, es decir, a dividir sus bienes con los más pobres para evitar el riesgo de una rebelión general, de una guerra civil. Es decir, les decía a los ricos, cuidado, no saben lo que están provocando, y es lo que pasó después de la muerte de Romero. Él era un extraordinario predicador y desde el púlpito pedía justicia, pero no en términos políticos, sino en términos espirituales, en nombre del Evangelio y de la paz. Romero sabía que su actitud podía costarle la vida. Tenía un conflicto interno. Por eso sufría y se preguntaba qué significado podía tener su muerte probable. El primer significado que atribuía a su muerte anunciada era la fidelidad a su mandato apostólico. Él era un pastor y un pastor no abandona a sus ovejas, en particular cuando están en peligro. Romero no tuvo dudas, no hubiera dejado El Salvador, no habría dejado su puesto. Él decía, un pastor no se va, tiene que quedarse hasta el final con los suyos, y rechazó una
una oferta de hospitalidad hecha por la Santa Sede. Un segundo significado de su muerte, Romero lo encontraba en su conflicto interior, en la oferta de la vida. Meditaba mucho sobre el martirio, en particular aquel de los padres y catequistas asesinados. Había predicado en los funerales de un padre asesinado. No todos, dice el Vaticano II, tendrán el honor de dar su sangre físicamente o de ser asesinados por su fe. Pero Dios pide a todos aquellos que creen en el espíritu del martirio, es decir, todos tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra fe. El mismo Señor nos concede este honor. Nosotros sí estamos disponibles para que cuando llegue nuestra hora podamos decir: Señor, yo estaba dispuesto a dar mi vida para ti y la di. Porque dar la vida no significa solo ser asesinados. Dar la vida es tener espíritu de martirio y darla en el deber, en el silencio y en la oración. Dar la vida poco a poco en el silencio de la vida cotidiana, como la de la madre que sin temor, con la simplicidad del martirio materno, da a luz. Romero quería dar un sentido a su muerte según la voluntad de Dios. 3 semanas antes de morir dijo a su confesor: me cuesta aceptar una muerte violenta. Tengo que estar en la disposición de dar mi vida para Dios, cualquiera que sea el objetivo de mi vida. Las circunstancias desconocidas se podrán ver con la gracia de Dios. Él ha asistido a los mártires y, si es necesario, lo sentiré muy cercano en ofrecerle la última respiración. Pero más que el momento de morir, vale darle toda la vida y vivir para Él. Parecía muy tranquilo pocos días antes de la muerte, según su confesor, un jesuita. Parecía muy tranquilo. Tal vez lo estaba, pero en aquel momento más en la vida cotidiana, que era aterrorizado por la muerte, cualquier ruido lo espantaba. Si caía en el techo un fruto de aguacate en su modesta casa, le daba pánico. Cualquier ruido nocturno le daba pánico. Confiaba a personas íntimas que no sabía si lo mataría la extrema derecha o la extrema izquierda, que lo cuestionaban en los últimos tiempos por su contrariedad a la hipótesis de la revolución. Como sabemos después, fueron los escuadrones de la muerte organizados por el exmayor Roberto D'Aubuisson quien lo asesinó, pero esto Romero no podría saberlo. En las últimas semanas tuvo continuos momentos en los cuales se sentía abatido. El día antes de ser asesinado, predicó casi 2 horas y pronunció la famosa apelación a los soldados para que no mataran en violación a la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este pueblo sufrido cuyos lamentos suben cada día al cielo más fuertes, dijo hablando a los soldados: les suplico, les ordeno en nombre de Dios que pare la represión. Después de este desafío a los comandos militares, como si hubiese cumplido con su deber, tranquilamente se fue a comer con la que era su familia de adopción, un señor de nombre Salvador Barraza. Jugó con los niños de Barraza, pero en la mesa estaba como perdido, según el testimonio de Barraza. Se quitó los anteojos, cosa que nunca hacía, y se quedó en silencio, silencio que era muy grave para todos nosotros. Comía la sopa con lentitud y nos miraba uno a uno. Eugenia, la esposa que amamantaba y estaba a su lado, se quedó asustada por una mirada larga que le hizo. De sus ojos cayeron lágrimas. Romero estaba llorando. Lupita lo regañó. ¿Por qué llora? De repente se puso a hablar de sus mejores amigos sacerdotes y laicos. Los nombraba uno a uno, como mostrando admiración por cada uno de ellos, elogiando los dones que Dios les había dado. Nunca hubo un almuerzo como ese en nuestra casa. Fue triste y difícil para todos nosotros. Así, Romero, el día antes de su muerte, una muerte que por largo tiempo se interpretó con palabras retóricas aparecidas como póstumas por el lapicero de un periodista guatemalteco, citó:
Si me matan, voy a resurgir en el pueblo salvadoreño. Mi sangre sea semen de libertad y mi muerte sea para la liberación de mi pueblo. Estas frases repetidas sin parar a los amigos íntimos del arzobispo asesinado están en el corazón de un mito histórico de Romero. Romero, como mesías teológico político, deja creer, y hay muchos indicios de que estas sean frases apócrifas, pero en realidad el significado último de su muerte, Romero lo confiaba a sus notas íntimas pocos días antes de morir en estos términos. Cito, son las palabras con las cuales él explica su muerte. Pongo bajo la providencia amorosa del corazón de Jesús toda mi vida y acepto con fe en Él mi muerte por cuanto sea difícil. Y tampoco quiero darle una intención como quisiera, por la paz de mi país y para que nuestra iglesia florezca, porque el corazón de Jesús podrá darle el objetivo que quiere. Para mí es suficiente para ser feliz y confiado de saber con seguridad que en Él está mi vida y mi muerte, y a pesar de mis pecados he puesto en Él mi confianza y no me quedaré confundido, y otros seguirán con mayor sabiduría y santidad los trabajos de la Iglesia y de la patria. Podríamos considerar estas palabras escritas 4 semanas antes de ser asesinado como el testamento espiritual de Monseñor Romero, que se entiende no pensaba en una muerte heroica que hiciera historia. No quería desafiar a los enemigos del pueblo que él amaba a asesinarlo para después mostrarse resurrecto en una revolución, y no concebía su martirio como un símbolo de lucha. Pensaba a su muerte en la tradición clásica de la Iglesia, para la cual el mártir no es una bandera contra. El mártir no es un acta de acusación contra el que lo oprime. Más bien diríamos, hoy de derecha o de izquierda, sea lo que sea. Pero el mártir es un testigo de la fe en la gracia divina que, como dice el Salmo 62, vale más de la vida. Gracias, profesor. Y ahora podemos dar la palabra, si quiere decir algo, al padre Jesús Delgado, que es el testigo personal que conoció de cerca a Monseñor Romero. Y nos puede traer la experiencia de quien tiene la experiencia de este nuevo beato. Gracias por haberme admitido a esta mesa. Gracias a la comunidad de San Egidio por invitarme a compartir con ellos este momento amigable. Gracias a todos ustedes, apóstoles de la verdad. Un saludo especial al embajador de El Salvador ante la Santa Sede, licenciado López. Personalmente siempre me sentí llamado por la vida y muerte de Monseñor Romero. Lo conocí antes de que tomara posesión del arzobispado. El clero no lo quería porque el clero de San Salvador es un clero educado, según el Concilio Vaticano II y Medellín, y Monseñor Romero tenía una línea más tranquila y serena, es decir, del pasado. Y así, después de aquella ceremonia del 22 de febrero de 1977, me dice de inmediato: Padre Jesús, ayúdame. El clero no me ama. Ayúdame a tener una mayor aproximación al clero de San Salvador. Yo quiero que tú seas mi secretario personal. Y entonces, desde ese momento, he acompañado al Monseñor en los 3 largos años de arzobispado hasta el día de su muerte. Recuerdo aquella mañana de su muerte del 24 de marzo de 1980,
como secretario personal de Monseñor Romero, a las 9 de esa mañana, le aconsejé de tomarse un día de descanso y yo lo habría reemplazado en todos los compromisos de ese día. Entonces, él, agarrando la agenda en la mano, me mostró que tenía 6 reuniones, y de estos, 5 eran estrictamente personales. Y me dijo a las 18 horas, tengo que celebrar una misa para una persona amiga difunta. Si llegara tarde, sería bueno que tú celebres esa misa, que es exactamente la misa en la cual fue asesinado. Yo le respondí que sí, que lo hubiera hecho, pero al momento de irse me dijo, y estas son sus últimas palabras que escuché de él: mejor no, yo celebraré la misa, no quiero involucrar a nadie en esto. Pueden entender que este último encuentro personal con él me ha acompañado y me han acompañado hasta hoy como una bendición, una gracia de Dios. Yo hubiera podido ser asesinado en su lugar. De hecho, el asesino vino para asesinar a la persona que estaba celebrando esa misa, porque se había anunciado en los periódicos la presencia de Monseñor Romero como celebrante. Hoy es un gran día de fiesta en El Salvador y en el mundo entero. Un hijo de esta tierra bendita del Señor, patria que lleva su nombre, Salvador del mundo, es reconocido como verdadero mártir por la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, Papa que tanto ha amado a El Salvador, muchas veces ha subrayado este sacrificio, un pastor asesinado en el altar. El reconocimiento del sacrificio de Monseñor Romero representa para nosotros salvadoreños otro llamado a la unidad y a la paz. Estoy seguro que la próxima beatificación establecerá la realización del grande milagro del encuentro fraternal de todos los salvadoreños, superando cualquier división política. Monseñor